Seguimos entonces en nuestro libro de Génesis, mis queridos hermanos. Hoy vamos a concluir el capítulo 14, más que nada dando algunas perspectivas importantes sobre lo que es este personaje, ¿no? Tan misterioso y a la vez maravilloso que es Melquisedec. Cómo en medio de la escritura aparece este hombre y no se vuelve a tocar más hasta en el Salmo 110 en el Antiguo Testamento y luego se salta al Nuevo Testamento, ¿no? Así que vamos a observar un poquito sobre esto, ¿ya? La semana pasada estuvimos viendo el tema de cómo se presentó ante Abraham, sí, la doble manifestación de dos reyes tan extremadamente distintos, ¿no? Y Melquisedec es uno de ellos. Ya en el capítulo 14, en el versículo 18, lo volvemos a leer. Ahí dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, ya, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, veíamos, ¿no?, cómo se forja este paréntesis en el relato histórico, ya, como el hombre inspirado por el Espíritu Santo, hace un paréntesis entre el versículo 17, ¿sí?, y el versículo 21, porque en el versículo 17 está hablando del rey de Sodoma, se salta y luego vuelve a retomar sobre el rey de Sodoma en el versículo 21. ¿Ya? Y este paréntesis es sobre este rey especial Melquisedec. ¿Qué tenemos en la escritura? ¿Qué vemos en la palabra del Señor de forma clara, explícita? Lo que podemos ver aquí es que fue un personaje histórico del cual no sabemos mucho, pero sabemos que está ahí, que está en la historia, que apareció a Abraham, es decir, que más que aparecérsele, ya salió a recibir a Abraham cuando él venía de la famosa conquista, o más bien dicho, de la victoria sobre estos reyes que habían atacado a los reyes de ahí del valle, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, ¿no? Y Zoar. Y se presenta este hombre delante de Abraham, ya honra al Señor y bendice a Abraham de parte de Dios, que eso es muy importante, ¿no? Es Dios quien es la fuente de toda bendición y Melquisedec lo sabe, por lo tanto dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, ¿no? Y este rey entonces se forma como una figura histórica. Yo sé que muchos dicen, no, que fue solamente algo espiritual, pero la verdad es que está ahí, ¿no? Está aquí, se presenta en contraste con el rey de Sodoma, se le reconoce como el rey de un lugar geográfico, ya que como yo les decía, era el nombre antiguo de Jerusalén, entonces es claramente identificable como un rey de ese tiempo. Recordemos que muchos de estos reinos después ya desaparecen, ya por los cambios ya geopolíticos que se van produciendo a través de la historia y geográficos también. Pero aquí tenemos entonces a Melquisedec. Históricamente hablando, fue un hombre que existió, un rey, pero tenía la particularidad que él era rey y sacerdote, ¿ya? Ahora, ustedes saben que a través de la historia humana de la antigüedad, muchos reyes también eran reyes sacerdotes o se creían sacerdotes también, ¿ya? Y esto no ocurrió así con el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel o eran reyes o eran sacerdotes, ¿sí? Como se diría en un lenguaje actual, que la política no se junte con la religión, ¿sí? Estado separado de iglesia, ¿ya? Pero en otras naciones hubieron casos donde los reyes también decían ser los nexos entre los dioses y los humanos, ¿ya? El tema es que Melquisedec, como personaje histórico que lo vemos aquí, ¿ya? Tenía estos dos oficios, rey
ya, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Vimos que existe una clara posibilidad, no explícita en la Escritura, pero sí claramente posible de que haya sido descendiente del remanente que siempre Dios mantiene a través de todos los tiempos, ¿no? Un remanente que conocía al Dios vivo y que venía heredando las enseñanzas de sus antepasados hasta llegar arriba, ¿cierto? O atrás, más bien dicho, hasta Noé, ¿ya? De una u otra manera, sabemos que este era un hombre que conocía al Dios único, al Dios verdadero, ¿ya? Notemos que era monoteísta, ¿sí? No era politeísta, él muy claro, él reconoce y dice, el Dios altísimo reconoce a un ser como Dios altísimo, sobre todo, ¿ya? Y lo reconoce también como el creador de los cielos, de los cielos y la tierra. Entonces aquí estaba claramente la herencia de la enseñanza desde el Génesis, ¿ya? Donde Dios se manifiesta como el creador del cielo y la tierra, ¿no? Así que claramente este hombre tenía un conocimiento bastante profundo del Dios creador para ese tiempo, en comparación a todas las otras naciones de Canaán y del mundo, que la mayoría ya eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Entendamos, los egipcios, por ejemplo, ya los cananeos también tenían muchos dioses, ¿sí? Los babilónicos o babilonios, los asirios, ya los hititas, y en ese tiempo ya también existía el imperio chino. Entonces, la verdad, hermanos queridos, es que tenemos que reconocer que este personaje histórico, sí, tenía un conocimiento del Dios verdadero. No sabemos cuán profundo era su conocimiento, porque aquí solamente se nos dice lo justo y lo preciso. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es eso, es quedarnos con lo que la Escritura nos dice. De aquí no podemos sacar nada más que lo que hemos observado. Seguir escarbando no tiene ningún sentido. ¿Ya? Yo sé que para muchos sí tiene sentido porque dicen, no, es que hay que buscar, ya hay que enfatizar en este hombre porque luego el Nuevo Testamento lo enseña, correcto, pero eso tiene que ver con otra realidad. Estamos aquí hablando del tema histórico, no sabemos nada, absolutamente nada más de él que lo que aquí se nos dice. Y lo otro que se nos dice también, de que aparte de que Abraham lo conoció y en segundo lugar lo reconoció también, porque ¿qué es lo que hace Abraham? Diezma a este rey. ¿Ya? Y el diezmo era una forma de ofrenda, una forma de tributo a los dioses, ¿sí? En muchas religiones, y Abraham lo hace, ya lo hace con Melquisedec, se lo entrega al sacerdote, a este sacerdote. Por supuesto que este sacerdote trae muchas cosas que llaman la atención cuando uno lee toda la escritura y se encuentra el Salmo 110, que lo vamos a ver después, y obviamente en hebreo, ¿sí? Así que nos quedamos con esto aquí en la escritura. Es todo lo que este capítulo y es todo lo que se nos dice de Melquisedec es esto, ¿ya? Ahora, ¿por qué Melquisedec asciende? Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo, ¿no? O dicho de otra manera, cómo hay una mente que es la que va dirigiendo la escritura, ¿ya? Entonces, la idea clara que tenemos aquí, Abraham reconoce la autoridad y el sacerdocio de Melquisedec, lo reconoce, y por eso le da los diezmos. Vuelvo a decir, en este tiempo los diezmos se usaban de una forma de reconocer, ¿cierto? De agradecerle a los dioses, ¿ya? Y es una costumbre que luego, con los años, el pueblo de Israel ya constituido adquiriría por orden de Dios, porque sería Dios el que ordenaría que se diese los diezmos, ¿ya? Y aquí está, no puedo dejar de tocarlo porque es importante, ¿no? Para ir aclarando algunas cosas. ¿Cuál es la base para muchos de creer que el diezmo todavía tiene que ser hecho y se tiene que seguir practicando? Es que una de las razones más potentes es decir que el diezmo no viene de la ley de Moisés, es antes que la ley de Moisés, ¿sí? Y aquí lo vemos, aquí todavía ni Moisés existía, y sin embargo nace del corazón de un hombre diezmar para
ofrendar, ¿cierto? En agradecimiento a Dios. Creo que más de alguna ocasión lo tocamos, no recuerdo bien, pero cuando uno estudia, ¿cierto?, la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento, se da cuenta de que el tema del diezmo en el Nuevo Testamento se debe ver bajo una perspectiva de lo que es una ofrenda, ¿ya? Según la ley, no era una ofrenda el diezmo, ¿sí? Según la ley, el diezmo era un impuesto, era algo obligatorio. El Antiguo Testamento es muy claro al diferenciar entre lo que era una ofrenda. Siempre el contexto de ofrenda es según la disposición del corazón, según la voluntad, según las fuerzas, ¿ya? El diezmo no era según voluntad, ni según fuerzas, ni según la intención, ¿sí?, del corazón del hombre. Era un porcentaje explícito, el 10% de lo que se ganaba, el 10% de lo que se adquiría. Y esta era la forma en que se diezma en la ley. Y usted y yo sabemos que la ley ya no se aplica a la iglesia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos el tema del diezmo en el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia, es algo que nosotros, creo que nadie diría, hermano, ¿saben qué tengo en mi corazón diezmar? No, hermano, el diezmo no es de Dios. No, porque si el hombre de Dios, la mujer de Dios lo ven como una ofrenda, ¿sí?, para honrar a Dios y para reconocer que todo proviene de Dios, ¿sí?, no hay ningún problema que la persona diezme, ¿ya? Se honra a Dios con el diezmo, ¿ya? Pero si otra persona dice, no, yo no estoy de acuerdo con dar el diezmo, no hay ningún problema, porque no se puede obligar a nadie a dar el diezmo en la iglesia. Es más, en la iglesia nada debería ser por obligación. Ahora, que otro me lo imponga, pero yo sí me tengo que obligar a mí mismo, eso es otra cosa, ¿no? Obligarme a mí mismo significa que yo inclino mi voluntad. No van a hacer de mí hacer muchas cosas, pero yo me obligo a mí mismo, me impongo, ¿cierto? El tema de hacer cosas. Pero que otro venga e imponga, como se le llamaba a algunos por coerción, en fin, Dios no es honrado con eso. Y creo que eso lo vimos muy bien en nuestro estudio sobre Dios y sobre la adoración. Cómo Dios se ha manifestado a nosotros para que entendamos que Él es digno. Él no necesita nada ni de nadie, pero sí, Él es digno de que se le rindan cosas, como por ejemplo las ofrendas, gratitud, alabanza, que es lo que nosotros vimos como expresión de adoración. Ahora, el diezmo aquí está fuera de la ley y nace del corazón de Abraham para reconocer a Dios, reconocer que la victoria vino de Dios, como le dijo Melquisedec a Abraham, ¿no? Bendito sea el Dios altísimo que te entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces, hay una reacción. ¿Saben, hermanos queridos? Entonces, cada vez que alguien ofrenda, siempre tiene que ser bajo esta perspectiva, bajo la perspectiva de reconocer que de Dios viene toda bendición. Como dice Santiago, tenemos que reconocer que toda bendición viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, ¿ya? Así que eso con respecto a los diezmos que dio Abraham. Obviamente, lo otro que tenemos que hablar de aquí, que Abraham no le dio dinero, ¿sí? Hoy día para nosotros todo tiene que ver con dinero, pero en estos tiempos no sé, el diezmo no eran con respecto a dinero, ¿no? Era con respecto al botín que había adquirido Abraham de esta victoria. Y tenemos que recordar que también Abraham dejó a un lado el botín que le correspondía al rey de Sodoma. Le devolvió todo eso, porque Abraham es muy claro al decirle al rey de Sodoma, yo no quiero que después tú andes diciendo que tú me enriqueciste. Ha sido Dios el que me ha enriquecido, ¿ya? Así que eso con respecto a cómo se ocupa el diezmo en este contexto, ¿ya? Es es una forma de ofrenda, no una obligación, sino lo hace como una acción de ofrenda Abraham, reconociendo a Dios y dándoselo a quién, al que era en ese momento un sacerdote reconocido como el sacerdote del Dios único, del Dios
creador del cielo y la tierra, del Dios Altísimo. Bien, ahora, vamos ahora al Salmo 110. ¿Sí? En el Salmo 110 se vuelve a mencionar a este personaje. Y ya aquí comienza este personaje a tomar otro tinte. ¿Ya? A lo que vimos ahí en Génesis capítulo 14 es la perspectiva histórica de Melquisedec. Es todo lo que se nos dice. Pero en el Salmo 110, que es un salmo absolutamente mesiánico, o sea, un salmo que habla sobre el Mesías, y lo vamos a leer completito. El Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo cita el Señor Jesucristo cuando está hablando con los fariseos, con los religiosos de su tiempo, ¿ya? Y le pone los pone en encrucijada. Y les dice, a ver, la palabra de Dios dice, el Señor dijo a mi Señor, por ejemplo, Mateo 22:14, ahí, perdón, en el 44, ahí el Señor les dice, bueno, entonces, si el Mesías es el Hijo, ¿ya? Y la idea era mostrarles a ellos que el Mesías no era meramente un hijo terrenal de Dios, sino que era el Señor mismo. Se le llama Señor, al igual que a Dios en este salmo, aunque aquí está la diferencia entre Jehová y mi Señor, ¿sí? Y en el Salmo 110 se podría ver o se podría interpretar que le está diciendo al rey terrenal, pero no, aquí está justamente lo mesiánico de este salmo. Es un salmo que compone David, pero como dijo Pedro, era profeta, entonces en este salmo está manifestado lo que iba a ocurrir con el Mesías. El apóstol Pablo dice que el Señor está trabajando, ¿ya? Y el trabajo que está haciendo en este tiempo es con un fin de poner a todos los enemigos por estrado, ¿cierto?, de los pies del Señor Jesucristo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, ¿no? En Hebreos mismo sale sobre esto, ¿no? Así que el primer versículo es altamente mesiánico. Ya se cita, vuelvo a decir, se cita en Mateo, se cita en Lucas, en el paralelo en Marcos, ya se cita en Hechos. La primera predicación de Pedro también cita este salmo, Pedro. Y justamente esto, el Señor dijo a mi Señor, ¿no? Luego, versículo 2, seguimos leyendo. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Fíjense cómo el Salmo sigue enfocándose en el Mesías. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Y aquí viene. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es un salmo totalmente mesiánico, hablando de la victoria del Mesías sobre el mal, sobre sus enemigos, donde al final de los tiempos todo va a estar bajo los pies del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros hoy vemos que se está experimentando y vamos hacia allá, vamos hacia este triunfo, a esta manifestación palpable del Señor Jesucristo, porque es una victoria garantizada, absolutamente garantizada, pero que se está desarrollando de una forma entrelazada con la historia humana. Recuerden que Pablo dice que el último enemigo en ser derrotado va a ser la muerte. 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Entonces, este es un salmo absolutamente mesiánico, hermanos queridos, ¿ya? Ahora, dentro de este mesianismo, y aquí está lo maravilloso, el Señor le dice a en este caso, ¿cierto? El Mesías, ¿sí? Al rey mesiánico, le dice, tú eres sacerdote, ¿ya? La perspectiva de este salmo eh, es que es a un rey a quien se está dirigiendo.
Para nosotros está claro que es el rey Mesías, ¿ya? Pero fíjense cómo aquí vuelve a asociar rey y sacerdote. Le está hablando al rey. Ya el Señor va a poner a todos tus enemigos bajo tus pies. Ya el Señor manifestará su poder. Ya te dará dominio sobre tus enemigos. Sí, etcétera. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes. La victoria que Dios le daría al rey. Pero en medio de esto aparece de nuevo el sacerdocio. Rey, sacerdote. Porque en el versículo 4 vuelvo a decir, el Señor se está refiriendo aquí al Mesías y le está diciendo, no solo eres rey, también eres sacerdote. Pero aquí viene lo interesante. Dice, eres sacerdote y dice, para siempre. Es un sacerdocio que perdurará por siempre. ¿Ya? Es un sacerdote que será sacerdote por siempre. ¿Ya? Y este sacerdocio para siempre es no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, ¿ya? De Melquisedec. Esto es tan bonito, tan interesante, porque recuerden, no se ha mencionado Melquisedec desde Génesis capítulo 14 y vuelve a aparecer aquí en los Salmos, pero un salmo profético, porque tiene que ver con el Mesías venidero, con el Mesías que en este tiempo era futuro, para nosotros ya no, pero para ellos sí. Y la profecía se enfoca en que el Mesías sería rey, pero que también sería sacerdote. Pero su sacerdocio sería según el orden de Melquisedec. Porque esto es tan interesante. Porque los salmos, ¿sí? En su mayoría, porque si consideramos el salmo de Moisés, el salmo 90, oración de Moisés, varón de Dios, ¿no? El resto, los que fueron escritos, ¿sí? Por David. Los otros famosos fueron los hijos de Coré, Coré mismo. Todos ellos fueron escritos en pleno tiempo de la ley mosaica, ¿sí? En el tiempo de la ley de Moisés. Todo el reinado, ¿sí? De los reyes de Israel y de Judá están todos bajo una perspectiva de la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés nada se habla de otro sacerdocio aparte del sacerdocio levítico. Solo se habla en la ley de Moisés del sacerdocio levítico. La perspectiva de la nación de Israel giraba en torno al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era el único sacerdocio que tenía cabida en la realidad del pueblo de Israel. Ningún otro sacerdocio. Entonces, aquí es donde nos imaginamos cómo habrá sido la sorpresa de que en medio de esto y en ese tiempo, el salmista, en este caso, que no era solo salmista, más encima era profeta y era rey, el gran rey David, escribe este salmo hablando del rey y hablando de un sacerdocio paralelo al de Leví. Al de Leví es algo absolutamente fuera, hermanos queridos, fuera de sitio. No tiene ningún encaje esto. Y sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, David dice esto. No sé si David habrá entendido lo que dijo. Lo más probable es que no. ¿Ya? No siempre los profetas hablan cosas que entienden. Los profetas muchas veces lo único que hacen es, y lo único que deberían hacer, un profeta lo único que tiene que hacer es entregar el mensaje, ¿no? Sin necesidad de entender a fondo las circunstancias. ¿Ya? Por lo tanto, David escribe esto y habla de esto, y habla de un orden diferente del de Leví. No sé si esto sonó como una afrenta para el sacerdocio levítico, ya que los levitas leyeron esto, escucharon esto y dijeron de qué estamos hablando, si nosotros somos los sacerdotes. ¿Qué Melquisedec es este, no? Bueno, el único Melquisedec que puede ser es el Melquisedec que se le apareció a Abraham, en el sentido de que salió a recibir a Abraham. Es el Melquisedec
del cual se dice que Abraham, en reconocimiento, le dio los diezmos a este Melquisedec. Este Melquisedec que era rey de Salem, pero también era sacerdote del Dios Altísimo, rey y sacerdote. Y ahora el Mesías, en el Salmo, aquí en medio de todos los salmos, se proyecta al Mesías como rey, que se le está hablando de él como un rey, ya todo habla de eso, pero aquí también en medio del Salmo se habla y se reconoce al Mesías como sacerdote, pero un sacerdote que sería para siempre y no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estábamos bien con Génesis. Génesis, estábamos tranquilos, ya, un rey, rey Salem, por lo tanto, un rey histórico. Tal vez no se encuentre ninguna fuente, alguien dirá, los estudiosos dirán, es que en ninguna parte se menciona a Melquisedec, pero hay tantos reyes que nunca se mencionaron, tantas cosas que la Biblia no se mencionan, y la arqueología tampoco va a ser capaz de desenterrar todo, ¿ya? Pero el Espíritu Santo quiso que quedara ahí grabada la historia entre Abraham y este rey sacerdote Melquisedec. Y es todo lo que tenemos de él. Pero ahora con el Salmo 110, wow, pum, se nos mueve el piso. Se nos dice que ahora hay un orden. No solamente existió un Melquisedec que era sacerdote del Dios Altísimo, sino que ahora hay una descendencia de ese rey sacerdote. La pregunta es, ¿dónde está esa descendencia? No hay ningún registro de nada, nada. Ya, la Biblia no nos da ningún registro de que hubieran descendientes de Melquisedec, y si hubieran habido descendientes de Melquisedec, ¿dónde están? Nada se habla de eso, nada se habla de eso. Pero sí en el Salmo 110, inspirado por el Espíritu Santo, se nos da este dato maravilloso, este dato profético, hablándonos de que vendría el Mesías y que el Mesías rey no solo sería Mesías rey, sino también sería Mesías sacerdote, pero no bajo la perspectiva del sacerdocio levítico. Hermano, ¿qué es lo importante que entendamos esto con esto? Es que ya en medio de del contexto y de la cultura de la ley de Moisés, ya se habló de que aparecería alguien que sería sacerdote, pero no levítico, no de Leví, sino de este misterioso rey sacerdote de Salem, Melquisedec. Eso es lo que nos quiere decir el Salmo, es todo lo que sabemos de Melquisedec. En el Salmo no sabemos nada más. Vuelvo a decir, primero, se está refiriendo al Mesías. Segundo, es absolutamente novedoso, algo absolutamente fuera de lo normal, que se mencione un sacerdocio, ¿sí? O el orden sacerdotal paralelo al de los levitas. Vuelvo a decir, es muy importante que recordemos eso. Está hablando en medio de la realidad levítica. Aquí no estamos hablando después de que Israel se fue cautivo. No, 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 no. Está el reino en todo su esplendor. Está Israel en todo su esplendor, están funcionando los sacerdotes en todo su esplendor, el ministerio levítico está pero al 100%, ¿ya? En el sentido de que está funcionando. No hay ningún augurio de que el sacerdocio levítico fuera a desaparecer, pero aquí se habla de un orden paralelo, ¿sí? Por lo tanto, lo segundo que nos dice aquí es que el Mesías sería sacerdote, pero no sería un sacerdote levítico, ¿ya? Y más encima se dice que este sacerdocio sería para siempre. Es como cualquier levita, como que cualquier levita hubiera preguntado, o sea, mi sacerdocio no es para siempre, y nosotros que conocemos, estamos en el futuro, para ello le diríamos, exactamente, mi querido, tu sacerdocio no será para siempre. Tu sacerdocio levítico tendrá un fin, un fin, ¿ya? Y luego del Salmo 110, por supuesto que nos vamos al libro de Hebreos. Si habían dudas, aquí el escritor de Hebreos nos deja muy clara la conexión. Entre el capítulo 5 y el capítulo 7 se va a hablar de Melquisedec. Bien, antes de leerlo, ¿qué tenemos hasta ahora? Lo histórico que se nos dijo en Génesis, lo profético que se nos dijo en el Salmo 110. El Salmo 110 es absolutamente profético, es futuro para ese tiempo,
nadie entiende nada, nadie comprende nada, pero ahora llegamos al tiempo en que ya el Mesías ha venido, y el Mesías no solo ha venido, sino que ha dado su vida, ha muerto para traer redención a la humanidad, no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Ya ha muerto el Señor Jesucristo, ya ha ascendido a los cielos, está reinando en los cielos, y allá está haciendo, según el libro de Hebreos, ya un ejercicio de intercesión. Y es lo que Hebreos ya nos quiere mostrar. Hebreos capítulo 5, versículo 1 adelante, vamos a leerlo, ¿ya? Para entender el contexto. Hebreos 5, 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí está hablando de los sacerdotes levíticos o los levitas, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón no pidió ser sumo sacerdote, Aarón no pidió ser sacerdote, fue llamado por Dios. Dios es quien llama al sacerdocio. Y Dios llamó a los levitas al sacerdocio, de eso no hay duda. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y aquí viene la cita del Salmo 110, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿ya? Como también dice en otro lugar, bueno, hay una cita del Salmo 2.7, ¿no? Pero dice ahora el Salmo 110 directamente, tú eres sacerdote para siempre. Y aquí viene, según el orden de Melquisedec. Ahí está lo que leímos en delante con respecto a Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Ya? Aquí está la primera cita, mostrando el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, ¿ya? Citando el Salmo 110 y el Salmo 2, que ¿cierto? Es, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy, pero lo que a nosotros nos concierne el versículo 6, que sale en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Retomemos de nuevo, y disculpen que lo vuelva a retomar, pero es tan importante para que nos quede claro. Génesis 14, Melquisedec histórico. Lo justo, lo preciso, no podemos escarbar más allá, es todo lo que el Espíritu Santo quiere o quiso que supiéramos de él. Luego, el Melquisedec profético, en profecía, el Salmo 110. La gente que lo leyó, la gente que lo escuchó en su tiempo, ¿sí? En contemporáneo, no entendieron lo más probable nada de lo que ese salmo estaba diciendo, ¿sí? Lo único que tal vez hicieron fue lograr captar, David está hablando del gran y maravilloso Mesías prometido, ¿no? Pero de ahí nada más. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos toma la profecía del Salmo 110 y lo aplica al Señor Jesucristo. Para nosotros no hay duda, sabemos que Jesús es el Mesías, sabemos que Jesús es el Rey Mesías, pero ahora entendemos que el Rey Mesías, Jesús el Señor, es también sacerdote y lo es para siempre, y no lo es según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, ¿ya? Según el orden de Melquisedec. Seguimos leyendo y tenemos en Hebreos capítulo 6, en el versículo 20, dice, donde Jesús entró, ¿ya? Más allá del velo, como dice el versículo anterior, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
¿Qué es lo que está haciendo el escritor de Hebreo? Guiado por el Espíritu Santo, está conectando Génesis 14, Salmo 110, y lo está aplicando y lo está concluyendo con Jesús, el Mesías, con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Lo que aquí está clarito es que Jesús es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y usted y yo, si no lo sabía, lo va a saber ahora. Sabemos que la Escritura se nos dice muy claramente que Jesús no venía de la tribu de Leví, Jesús venía de la tribu de Judá, la tribu de los grandes reyes, según la promesa que Dios le hizo a David. ¿Ya? La promesa de los reyes a Judá no era una promesa directa, tan directa y tan explícita a Judá como lo fue, sí, con David, que Dios le prometió que de su descendencia siempre había un rey puesto ahí en el trono de Israel. ¿Ya? Por lo tanto, los reyes fueron todos descendientes del rey David, los de Judá, los del norte no, ahí se pervirtió, ¿sí?, la sangre real con, con reyes que no venían como descendencia de David. Entonces, Jesús es rey según el orden de David, según el orden de Judá, ¿ya? Por sangre de Judá, de la tribu de Judá. Pero es sacerdote no según el orden o según la sangre levítica, porque él no tenía sangre levita, tenía sangre de Judá, ¿ya? Judía, en el sentido de Judá. Y aquí inmediatamente se muestra a Jesús como rey y también como sacerdote. Esto es muy importante entenderlo, pero según el orden de Melquisedec. Ahora, capítulo 7, versículo 1 nos va a dejar mucho más claro el tema. Voy a volver a leer capítulo 6, versículo 20. Y voy a seguir leyendo directo, sin parar, al capítulo 7, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿ven?, sacerdote del Dios Altísimo, clarito, Génesis 14, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿por qué? Porque Jesús es de Judá, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví recibe los diezmos, pero en Abraham dio los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió al pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, ¿sí?, de otra dinastía, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también
cambio de ley. Qué interesante de eso. ¿Y de quién se dice esto? Es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, porque se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, en eternidad, según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, ya, pero este con el juramento del que dijo, o el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Salmo 110. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿sí? De un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Para siempre. Bien, leímos todo el capítulo porque al leerlo completito nos queda clarísimo, ¿no? Nos queda clarísimo este tema de la diferencia entre estas dos órdenes sacerdotales. La orden según Leví y la orden según Melquisedec. ¿Ya? Claro está, clarito como el agua, no tengo ni que profundizar mucho en eso, de que el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de que Jesucristo es ese del cual se dijo, si juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según, para siempre según el orden de Melquisedec. Ya, ahora que tenemos clarito esto, ¿cómo se conecta, no? ¿Cómo el Espíritu Santo conecta Génesis pasando por el Salmo profético, ¿ya? Y llegando a la persona del Señor Jesucristo? Lo hace el Espíritu Santo forja un camino para mostrarnos en el Nuevo Testamento que el sacerdocio, si según el orden de Melquisedec, era un sacerdocio que tenía relación con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué sale a relucir aquí Melquisedec? Porque lo interesante es que de Melquisedec no se sabe absolutamente nada más. Y aquí es donde entendemos por qué el Espíritu Santo no reveló nada más. No nos dice de quién era hijo. No nos dice si tuvo hijos Melquisedec. No nos dice quién fue su padre, quién fue su madre. No nos habla si tuvo esposa. No nos dice absolutamente nada. Entonces queda en ese misterio este personaje. Y es justamente la idea del Espíritu Santo para mostrarnos que este sacerdote
¿sí? Del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que bendijo a Abraham, no es nada más ni nada menos que la línea de la cual el Espíritu Santo nos enseñaría que se manifestaría el Mesías. ¿Ya? De eso no hay ninguna duda, mis queridos hermanos. Lo acabamos de leer. Completito leímos el capítulo 7. Clarito como el agua. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, vuelvo a decir, ¿por qué? Porque está rodeado Melquisedec de ese misterio no religioso ni esotérico, sino de ese misterio que va más allá de lo que nuestra mente finita puede entender. A eso nos referimos con misterio, ¿no? Eso que es, que está ahí para nosotros en oscuridad, no en oscuridad bajo la perspectiva mala de la oscuridad, ya, sino de la perspectiva de aquello que no logramos entender, que no logramos alcanzar, ya, por nuestras mentes limitadas. Pero ahora, después que ha quedado claro que el Salmo 110 estaba claramente hablando del Señor Jesucristo, claramente hablando de Él, de cómo Él ejercería su sacerdocio, ¿ya? Sí quiero entrar a lo que hoy día se produce como un debate, hermano, sobre Melquisedec, ¿ya? Y hay veces que yo me pregunto, ¿cuál es el fin de casi todas las cosas encontrar algo para discutir? Ya somos tan buenos los cristianos para dividirnos, para discutir, ¿ya? Tristemente, ¿ya? Y aquí se da una de las tantas discusiones. Ustedes van a escuchar a maestros, a predicadores que van a enseñar que Melquisedec era Jesucristo antes de encarnarse, ¿no? Que quien salió a recibir literalmente a Abraham y que bendijo a Abraham era Jesús. A esto se le llama, ¿cierto? Luego le llaman cristofanía, ¿ya? Teofanía, que es una manifestación de Dios, ¿ya? En este caso de Cristo, antes de que Él fuera hecho carne. Y van a decir que no, que era realmente el Señor Jesucristo. Ahora, ¿era realmente el Señor Jesucristo? Y aquí está el tema. Otros van a decir que no era el Señor Jesucristo. Y nos dividimos y nos peleamos por esto. ¿Es necesario que nos peleemos por esto? Hermano, si el hermano o la hermana creen que era Jesucristo, bueno, gloria a Dios, no hay ningún problema. ¿En qué afecta eso? Lo que nosotros no podemos dudar es de que Jesucristo, ¿sí? Como sacerdote, no es de acuerdo al orden de Leví, sino al orden de Melquisedec. ¿Y cuál era el fin de que Hebreo nos dijera esto? Era que los hermanos hebreos que estaban en ese tiempo y estaban dudando de su fe, ¿no? Y estaban siendo tentados a volver al judaísmo, el escritor de Hebreos les dice, nuestro Señor, nuestro Salvador, se forja su ministerio no bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el sacerdocio de Melquisedec es para siempre, el sacerdocio levítico no. ¿Qué es lo que está usando entonces el escritor de Hebreos? Es la comparación. Todo el fin de hermanos de Hebreos es decir, Jesucristo es superior a Moisés en todo sentido, incluyendo en el sacerdocio. Porque ¿de qué tribu era Moisés? De la tribu de Leví. Sí, él era levita. Pero Jesús viene de la tribu de Judá. Ya hay una diferencia con Moisés. Hay una superioridad. Superior porque Jesús es hijo, Moisés era siervo. ¿Sí? Superior porque Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio que no tiene fin, en comparación al sacerdocio, ¿sí? Que la ley de Moisés manifestó que era el sacerdocio levítico, de sacerdotes imperfectos, que ofrendaban cosas imperfectas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es superior Jesús en todo. Jesús es la ofrenda perfecta, a diferencia de las ofrendas que ofrendaban los hombres, ¿sí? Los sacerdotes levíticos, etcétera, etcétera. Entonces, el fin de mostrar aquí a Melquisedec no es que nos peleemos con quién era Melquisedec. Si alguien quiere creer que era Jesucristo, no hay ningún problema. Pero si hay alguien que no lo atribuye a Melquisedec, que es lo que yo quiero explicar ahora, ¿ya? No hay ningún problema tampoco, hermanos queridos. Miren, dice
En primer lugar dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, es un sacerdote que ejerce su sacerdocio bajo este orden. ¿Cuál orden? De Melquisedec. ¿De qué se decía de Melquisedec? ¿Lo recordamos? Sacerdote del Dios Altísimo. Esto nos confirma entonces que efectivamente ese Melquisedec histórico era un buen sacerdote, un real sacerdote. Esto nos confirma que él sí era un real sacerdote, ¿ya? Ahora, ¿es necesariamente Jesucristo encarnado? No necesariamente. Puede ser, pero también puede que no. Miren, aquí dice, ya lo leímos, capítulo 7, versículo 1, 2 y 3, ¿no? Es exactamente lo que se nos acaba de decir sobre lo que acabamos de leer nosotros ahí en Génesis, ¿no? Y en el Salmo 110. Pero miren lo que dice el versículo 3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Dice, semejante al Hijo de Dios. ¿Sí? Primer punto. No dice que es el Hijo de Dios. Aquí el escritor de Hebreos no pudo haber dejado claro inmediatamente que era. Jesús era Melquisedec, pero no lo hace. Nos dice que es semejante al Hijo de Dios. ¿Y en qué sentido es semejante al Hijo de Dios? En que no tiene padre ni madre, no tiene genealogía, que no tiene principio de día ni fin de día. Esa es la idea. Ahora, ¿significa que Melquisedec, el Melquisedec histórico, no tenía papá? No, está diciendo que nosotros no conocemos ni quién era su padre, ni quién era su madre, ni conocemos su genealogía. Ya, por lo tanto, ¿sí? Cuando se dice que ni tiene principio de día ni tiene fin de día, significa que no tenemos una fecha de nacimiento ni una fecha de muerte, porque no sabemos nada de Melquisedec. No sabemos nada. ¿Ya? Pero aquí sí el escritor nos dice que es semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. ¿Ya? Consideren luego, dice, pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Cuál es la idea del escritor? La idea suprema del escritor de Hebreos, mis queridos hermanos, es mostrarnos ya que el sacerdocio, según Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. Eso es todo lo que nos quiere informar el escritor de Hebreos. No nos quiere obligar a creer que Jesús era Melquisedec, sino que hay una figura en Melquisedec del Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso es lo que podemos estar seguros. Vuelvo a decir, pero si alguien quiere ir más allá y asegurar, no, es que era Jesucristo, hermanos, no hay ningún problema. No vamos a discutir por eso. Pero sí, quiero seguir siendo claro en esto. La idea de todos estos datos de Melquisedec es lo que nosotros encontramos en Génesis. No sabemos, vuelvo a decir, creo que por tercera vez lo he dicho, valga la redundancia. No sabemos quién fue su papá, no sabemos qué. Nada, el Espíritu Santo nos pone ahí en un evento histórico a Melquisedec, ¿no? Y de ahí nada más. No sabemos absolutamente nada más de él. ¿Ya? Nada más. Entonces, en esa nube de misterio que lo rodea, por supuesto, hay una similitud con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo. ¿Ya? Eh, Así que esto es todo lo que podemos saber de Melquisedec. ¿Ya? Que Melquisedec entonces era un sacerdote y es de ese sacerdocio que él ejercía, permaneció a pesar de que no teníamos ni idea cómo, no sabemos, no sabemos más ni de una religión ¿cómo diríamos? Melquisedeca, ¿ya? No tenemos ni idea, nada más, no hay nada más dicho de él, y está bien, lo hemos dicho tantas veces en nuestro estudio, las cosas que no están claras y no están explícitas en la Escritura, no tenemos por qué problemarnos. Si lo que el Espíritu Santo quiso dejarnos claro es lo que está explícito. Entonces, lo único que yo tengo que entender no es enfocarme tanto en Melquisedec, sino es enfocarme en Jesucristo, porque el fin de Hebreo no es darme un estudio bíblico de Melquisedec, es darme un estudio bíblico sobre Jesucristo y cómo él viene de de un orden que es superior al levítico, el orden de Melquisedec. En el cielo sabremos, efectivamente, ya quién realmente era. Ah, ya, más de alguien va a decir, ven, yo sabía que era el Señor. Otros van a decir, no, se dan cuenta, no era el Señor Jesucristo.
Fue un rey meramente histórico, sí, pero fue figura de Cristo, y en ese sentido Jesús es un sacerdote según Melquisedec, hermano. Pero aquí en la tierra, ¿para qué? ¿Para qué problemarnos con esto? Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque Melquisedec histórico, Génesis 14, Melquisedec profético, Salmo 110, y Hebreos, al único que quieren que enfoquemos es al Señor Jesucristo. Génesis 14 como una figura clara sobre el Señor Jesucristo. Salmo 110 como el enfoque de cuál sería el tipo de sacerdocio que ejercería el Mesías Rey. Y en hebreo, la confirmación de que Jesús viene, y en la confirmación, valga la redundancia, del Salmo 110, ¿ya? Que es donde hemos estado viendo, Salmo 110, versículo 4. Para mí lo importante es que quede claro esto, de que no tenemos por qué discutir sobre Melquisedec, porque el fin está claro en Hebreos, y en mostrarnos que Jesucristo pertenece a otro linaje de sacerdocio superior, que es para siempre, y que eso no sale en Génesis, eso sale en la profecía del Salmo 110, ¿ya? Que se cumple en el Señor Jesucristo. Bien, concluiríamos así Génesis 14, ¿ya? Vamos a leer Génesis 15 para ya entrar a Génesis capítulo 15. Vamos a leerlo. Dice, después de estas cosas, miren qué claro y enfático es el escritor. Después de estas cosas, ¿después de qué cosas? De lo que pasó con, ¿cierto? Con la guerra entre los reyes, de cómo Abraham fue a rescatar a Lot, cómo se encontró con Melquisedec, después de todas estas cosas, de haber hablado con el rey de Sodoma, después de estas cosas, versículo 1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, sí, Damaseno que venía de Damasco. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, descendencia, ¿no? Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo. Ese, el hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá.
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Bien, Génesis capítulo 15, leído completito. No sé si se dieron cuenta de que aquí sale uno de los versículos más conocidos, ¿no? Y más usados en la iglesia, en el Nuevo Testamento, con respecto a la salvación. Y es el versículo número 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la base para la doctrina de la salvación en el Nuevo Testamento, usada por el apóstol Pablo. Es la base para Pablo. En Romanos claramente ocupa esto. Le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? La fe. Vino, según Pablo, a ser padre de todos los creyentes, porque creyó. Ahora, partamos del versículo 1. Hermano, lo que el Señor va a hacer aquí es algo tremendo. Se le aparece a Abraham, el Señor, y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, sé que nosotros muchas veces lo hemos leído, y yo no sé si esto nos ha impactado, pero creo que lo que el Señor está haciendo aquí es algo maravilloso. Miren, es Jehová quien se le aparece a Abraham, y es Jehová quien le habla a Abraham. Es interesante que el nombre que se usa aquí para Dios es Jehová. Recuerden que la palabra Jehová viene de yo soy, ¿sí? Es la traducción de yo soy el que soy, de lo que nosotros estudiamos como el famoso tetragrama o el tetragramatón. Esas cuatro letras que muestran el nombre con que Dios se reveló a Moisés, ¿se recuerdan? O sea, va a pasar harto tiempo cuando Dios se le revela a Moisés. Pero aquí se ocupa el nombre de Jehová. Vuelvo a decir, el tetragrama, ¿sí? Y, H, W, para nosotros, W, H. Ese nombre es el nombre con que Dios se manifestó a Moisés. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Y recuerden que ese nombre contiene una riqueza maravillosa de la revelación de Dios a nosotros. Yo soy muestra eternidad, porque Él es en el sentido de que nunca deja de ser, en el sentido de que como Él es en todo momento, Él es en un presente continuo, si que se le puede llamar así, ¿no? Es decir, Dios no tiene un principio ni un fin, Él es eterno. Dios no tiene un pasado y un futuro, Dios es siempre, Dios es siempre, yo soy. Pero a la vez este nombre nos recordaba que es el ser que tiene existencia en sí mismo. Es decir, que no necesita de nada ni de nadie. Él es trascendente, ¿ya? Y es a la vez un ser perfecto, porque al no necesitar de nada ni de nadie, no hay nada que se le pueda añadir, ni nada que le falte, nada que le sobre, por lo tanto, no hay nada que se le pueda quitar. Es el ser, literalmente y en plenitud perfecto. Bueno, este ser que tiene eternidad, que tiene perfección, que tiene inmutabilidad, porque como Él es, siempre Él es, no cambia, ¿sí? Y a la vez es el ser que le da existencia a lo que existe. Bueno, cuando entendemos esta realidad de nuestro Dios, la pregunta surge,
tiene un ser de estas características, un ser como este, tiene la necesidad de comprometerse con alguien, tiene la necesidad de entablar un pacto con alguien. Un ser así tiene la necesidad de entablar una relación con alguien. ¿Tiene un ser perfecto la necesidad de involucrarse con alguien? No, no. Dios, al ser un ser trascendente, hermanos, es alguien que no va a necesitar de nada ni de nadie. Entonces, este Dios no tiene la necesidad de relacionarse con Abraham, pero lo hace. Entra en una relación, entra en un compromiso, ¿sí? Se involucra con Abraham, ¿o no? Ya lo ha hecho. Años ya han pasado de que lo hizo por primera vez, como dice aquí, en Ur de los Caldeos, y lo llama y le promete algo. ¿Dios tenía necesidad de prometer algo? No, no tenía ninguna necesidad. ¿Estaba obligado a hacerlo? Ninguna obligación. A Dios no lo obliga a nadie. Dios no está obligado a hacer nada, ni nadie le puede obligar. Nadie, por así decirlo, nadie puede decir, Dios me debe algo. No, 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 Él no le debe nada a nadie. Y sin embargo, se relaciona con Abraham y ya le ha prometido cosas. Pero miren cómo aquí se revela a Abraham y le dice, Abraham, no temas. ¿Por qué le dice no temas? ¿Será que Abraham estaba dudando y la duda le traía temor? De hecho, el Señor le dice no temas y más adelantito inmediatamente vemos a Abraham abriendo el corazón y claramente había un temor. ¿Y cuál era su temor? De que no tenía heredero. Pero no vayamos todavía ahí, que es muy importante el versículo 1. Hermanos queridos, ¿qué es lo que hace el Señor en el versículo 1? Vuelve a comprometerse con Abraham. Entra en un compromiso con este ser humano. El ser perfecto, que no necesita comprometerse, que nadie lo puede obligar a comprometerse, se compromete. Porque lo que hace Jehová aquí es comprometerse con Abraham. Se compromete bajo dos premisas importantes. La primera, diciéndole, esto es lo que yo soy para ti o por ti. Yo soy tu escudo. Qué lindo, ¿no? La idea del escudo, hermano, es protección. Miren, todo lo que dijo el salmista, tú eres mi roca, mi castillo, mi escondedero, mi alto refugio. ¿Sí? ¿Se recuerdan esas cosas maravillosas que decía el salmista? Bueno, todas esas ideas están en la idea de escudo. Todas tienen que ver con eso. Todas tienen que ver con protector. Yo soy tu escudo. No había nada más importante en un tiempo donde la guerra que se realizaba era en base a espadas, lanzas, ¿no? Dardos, boleadoras de piedra. No había nada más importante que la defensa de un escudo. Y Dios le está diciendo, yo soy tu escudo. Se está relacionando con él y le está diciendo, esto es lo que yo soy para ti y lo que seré para ti. Pero también se compromete con Abraham en decirle, esto es lo que yo haré por ti. Vuelvo a decir, yo soy tu escudo, es lo que soy por ti y para ti. Tu galardón será grande, es esto es lo que yo haré por ti y para ti. Dios se involucra en quién es Él, en lo que Él es, ¿sí? En quién es Él, pero también en lo que Él hace por los suyos. Las dos cosas. No sé si se recuerdan, una de las frases bonitas de la adoración es, te alabamos por quién eres y te alabamos por lo que haces, lo que Dios es y lo que Dios hace. Son las razones de la alabanza, ya, de la adoración, obviamente, eso está implícito, está clarísimo. Bueno, esto es lo que está diciéndole a Abraham. Está involucrándose en esos dos aspectos, en lo que él es y en lo que él hace. Y lo hace con Abraham aquí. Y le dice, Abraham, no tengas miedo, porque yo soy por ti, yo soy tu escudo.
Y luego dice, no temas, porque Abraham, esto es lo que yo haré por ti. Tu galardón será sobremanera grande. Pero noten el énfasis. Le puedo haber dicho tu galardón será grande. No, le dice sobremanera grande. Esa es la idea que sale aquí. ¿Ya? Ahí en Génesis, por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, tu recompensa será muy grande. ¿Ya? En la versión internacional, muy grande será tu recompensa. ¿Sí? Muy grande será tu recompensa. En la palabra de Dios para todos, ¿ya? Tu recompensa será muy grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo aquí? La idea es que Dios va a darle un galardón, una recompensa. Ahora, la idea de galardón y recompensa, querido hermano, no siempre de parte de Dios debemos verla como algo que merecemos. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador. ¿Qué le dice a Abraham? Tu galardón será sobremanera grande, será muy grande. El término galardón, entonces, tenemos que entenderlo a nivel de la escritura, mis queridos hermanos. No siempre el galardón tiene que ver con que vamos a recibir un premio por nuestro gran esfuerzo, aunque eso está implícito también, claro. Pero cuando se trata del Dios nuestro, todo se basa en la gracia de Dios, ¿sí? Es algo que Él decide, que no está obligado a dar. Vuelvo a decir, hermano, Él no está obligado a dar nada a nadie. Y sin embargo, promete galardón a los que confían en Él, a los que creen en Él. Les promete galardón, se lo promete a Abraham. Le dice, tu galardón, tu recompensa será muy grande. Y la pregunta es, ¿galardón debido a qué? ¿Recompensa debido a qué? ¿A la fe? Según Hebreos, Dios galardona a los que le buscan. ¿Ya? Ahora, ese galardón, vuelvo a decir, no tiene que ver necesariamente con que yo merezca algo. Es Dios deleitándose en bendecir a los que él ama. De ahí viene la idea de galardón. Él se deleita, porque ama, en darle bien a los que le buscan. Pero los que le buscan no pueden decir, dame el galardón, porque como yo te busco, lo merezco. Esa puede ser la idea para algunos, pero no es la idea. Entonces, la idea de galardón con Dios siempre tiene que ver con un regalo que Dios nos da, ¿sí? Y siempre tiene que ver con animarnos o reconocer lo que nosotros nos estamos esforzando en darle a Él, ¿ya? Sea nuestra confianza, nuestra fe, pero jamás, mis queridos hermanos, al tener el concepto completo de la Biblia, no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo, jamás el ser humano puede creer que se ha ganado por sí mismo algo, ¿sí? Partiendo por la salvación, ¿no? Por eso, la fe no puede ser considerada una obra, ¿ya? No es una obra. Y bajo este sentido, hermanos queridos, cuando Dios le dice a Abraham, mira, Abraham, tu galardón será sobremanera grande. El énfasis, mis queridos hermanos, está en esto. En Abraham, lo que yo voy a hacer por ti va a ser extremadamente grande, Abraham. Y vuelvo a enfatizar, Dios comprometiéndose. Hermano, aquí Dios se comprometió. Aquí Dios entró en una promesa, ¿sí? Y esta promesa doble, una, soy tu escudo, ya, yo seré tu protector, ¿sí? Y segundo, yo te bendeciré, yo te engrandeceré, ¿sí? Yo te recompensaré, la recompensa que tú tengas será porque yo te la doy, de mí vendrá, ¿sí? Lo que tú recibas y que va a ser grande, ¿ya? En esto está claramente el Dios trascendente, perfecto, relacionándose sin que nadie lo obligue, sin que nadie lo fuerce, sin que haya una razón de parte del beneficiado para que él lo haga, sencillamente porque él decide hacerlo.
Dios eligió a Abraham y fue Dios el que estableció una comunicación con él. Y eso claramente sale en el versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, de nuevo ocupa el nombre de su nombre, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios deja claro que Él es? Él, es Él. Él sacó a Abraham, Él lo trajo, Él va a recompensar a Abraham, Él se comprometió con ser su escudo, Él se comprometió con esto. Desde que Abraham sale de Ur, la historia de Abraham gira ahora en torno al llamado y a la promesa de Dios. Ahora, querido hermano, querida hermana, ¿no es nuestra historia? Nuestra historia no es mi historia, es la misma historia. Yo te saqué de, yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy tu escudo. Yo soy quien te protege. Yo soy la razón de que estás cubierto, ¿no? Pero también no soy solo la razón de que seas protegido, de que estés cubierto, ¿no? Sino que también eres la bendición, soy la razón de tu bendición. Ahora, en el Antiguo Testamento, recuerden, la bendición era prácticamente casi toda enfocada en lo terrenal, ¿no? Y recordemos que eso también lo vimos, eso cambia en el Nuevo Testamento, ¿ya? Con la iglesia pasa a ser diferente. ¿Sí? Pasa a ser diferente. Las bendiciones espirituales son bendiciones que están por sobre las bendiciones terrenales. Dios igual nos bendice terrenalmente, materialmente, según nuestras necesidades. Pero sabemos muy bien que la idea general de bendición que hemos ganado y que hemos obtenido en Cristo, claramente, hermanos, es de tipo espiritual. Esto se ve claramente en el contraste de las promesas que Dios le da en la obediencia a Israel, ¿no? ¿Se recuerdan? Si obedeces, bendita será tu tabla masal, nunca serás cola, siempre serás cabeza, no te tocará enfermedad, todo, bendeciré tus siembras, todo eso. Pero en el Nuevo Testamento, la frase clave dentro de todas está, por ejemplo, en Efesios 1:3, donde el Señor dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí? Y la iglesia es testigo de eso. La iglesia que peregrina en esta tierra nunca llegó a ser rica materialmente. Todo lo contrario. Se caracterizó porque Dios siempre suplió todas sus necesidades. Y aquí hay algo tan importante, hermanos. La promesa del Maestro fue clara. No te afanes por el día de mañana, porque eso hacen los gentiles, los que no me tienen, los que no me conocen. No te afanes por el día de mañana, ¿ya? Confía. ¿Con esto qué quería decir el Señor? De que no vamos a trabajar sino 24 horas y ya veremos qué hacemos mañana. No, no significa eso. Significa que tenemos que tener paz en nuestro corazón. Tenemos que seguir trabajando, porque es parte de la vida, pero que confiemos en que es Dios quien nos suple cada día, aún a través de nuestro trabajo. ¿Ya? El afán tiene que ver con la preocupación, eso es lo que tenemos que sacar de nuestras vidas. Pero la promesa del maestro es clara. Y ahí en Mateo capítulo 6, ¿no? Habla claramente de lo que son nuestras necesidades. Dios sabe qué cosas tienen necesidad. Nunca hubo una promesa de que el Señor nos haría ricos, como en el caso de la promesa de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la cosmovisión cambia, se perfecciona en el Nuevo Testamento a través de la obra del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, aquí, en la perspectiva de galardón hacia Abraham, está la idea de eso, de ser fructífero, de tener muchos hijos. ¿Ya? Entre más hijos habían, más fructífero eran, ¿no? No sé si, no sé, mi hermano Marcelo querrá seguir siendo fructífero en esto. Contaría que se van a mandar unos 10 hijos más. Mala Sandra, no, Mala Sandrita, no está por ahí. ¿Ya? No, hoy día ya no lo enfocamos de esa manera. ¿Sí? No lo enfocamos de esa manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es que hayamos espiritualizado todo, sino que hoy día lo espiritual, lo trascendente, lo celestial,
Lo espiritual es lo que trasciende, es lo que va a ir a la eternidad. Todo lo terrenal se va a quedar acá, hermano. Nuestras ropas, todo lo que hemos logrado en esta tierra, acá se queda. Eso lo sabemos, ¿no? Yo sé que lo sabemos. Entonces, por eso Jesús fue en el mismo Sermón del Monte, fue muy claro. Ya, hagan riquezas, ¿dónde? En el cielo. Háganlas en el cielo. Y el Señor dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está el corazón? Está aquí en la tierra, está en el cielo. ¿Ya? Pero bueno, no me quiero alargar más en este tema, solamente dejar claro que la bendición de Dios ya va, aquí claramente depende del Señor, de Dios. Y esto es lo que Dios hace con Abraham. Vuelvo a nuestro tema, es nuestra realidad. Abraham de nuevo vuelve a ser ya como un tipo de cada uno de nosotros. El Señor nos sacó de allá, el Señor se hizo nuestro Dios. ¿Sí? Dijo, yo soy tu Dios. El Señor ha prometido ser nuestro escudo, que nos va a proteger. Pero también el Señor es la razón de nuestra bendición espiritual, de nuestro crecimiento, de la provisión de cada día. Él es la razón. Él es la razón. Entonces, en toda esta manifestación de Dios, hermanos queridos, a Abraham, ya me estoy adelantando, a Moisés no, Abraham, ¿sí? Hay todo un compromiso de Dios, ¿ya? Hay todo un compromiso de Dios. Miren, no quiero caer en el error de decir, no, es que este es el sentido, pero tal vez sea otro el sentido, pero noten, el Señor le da esta promesa a Abraham, le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande, ¿ya? Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Miren, no sé si nos pasa a nosotros, pero hay veces que hay promesas, hay dichos de Dios para nosotros tan maravillosos, pero que cuando Dios nos los dice no nos impactan tanto, no nos dejan postrados diciendo gracias Señor por esto, ¿no? Eh, Imagínense el compromiso que hace Dios con Abraham y cuál es la respuesta de Abraham es, ¿qué me vas a dar? ¿Ya? Es como, me suena a Pedro, ¿ya? Después de la historia del joven rico, ¿no? Bueno, lo leo, voy a buscar aquí en Marcos, creo que en Marcos, ¿no? Me suena mucho esto. Vuelvo a decir, tal vez no era el sentido, no puedo estar juzgando a Abraham de que haya sido, ¿cierto?, alguien carnal, pensando, no, pero sí creo que nos llama la atención, ¿no? Déjenme buscarlo aquí en Marcos capítulo 10. Sí, versículo 27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? ¿Por qué dice esto Pedro? Porque el Señor viene enseñando sobre el rechazo del joven rico, ¿no? El Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres, ven y sígueme. Y el joven rico no siguió a Jesús. Pero aquí Pedro dice, Señor, nadie le pregunta a Pedro, ¿no? Jesús no le pregunta a Pedro, le brotó a Pedro, ahí dice, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? Y te hemos seguido. Y ahí el Señor, tierno, amoroso, le dice que sí hay una recompensa para aquellos que lo han hecho, ¿ya? Déjenme buscar, pero no es Marco entonces, déjenme buscar si es Lucas 18, el que delata a Pedro. Ah, no, Lucas dice algo parecido a Marcos, ¿no? Lucas 18, ya versículo 28 dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, ¿ya? Entonces, ¿quién es el que delata a Pedro? Es Mateo. Veamos, en Mateo capítulo 19, en el buen sentido de delatar, hermano, ya, recordemos que están guiados por el Espíritu Santo, ¿ya? Mateo 19, ¿no? Ahí el joven rico. El mismo contexto del joven rico que no quiso seguirlo, entonces el versículo 27 dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Sí? Hermanos queridos, esa reacción, ¿no? Tan humana. El Señor Jesucristo está hablando de algo maravilloso y Pedro se enfoca en lo terrenal. ¿Ya? ¿Qué recompensa vamos a tener? Dijo Pedro, ¿no? Bueno, el joven rico no te siguió, pero nosotros te hemos seguido. Vamos a tener algo. Eso muestra muy bien el corazón del ser humano, ¿no? ¿Para qué vamos a estar juzgando a Pedro? Ya, obviamente después,
Pedro cambia, el Señor lo va transformando, lo transforma aún más cuando viene el Espíritu Santo a habitar en él. Pero a eso me suena un poquito, ¿no? La reacción de Abraham. Ya, el Señor le acaba de decir, "Mira, qué maravilloso", le dice, no temas, Abraham, ya, yo soy tu escudo, ya, tu galardón será grande. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Señor, ¿qué me darás? ¿Sí? Es como diciendo, ya, sí, está bien, eres mi escudo, me vas a galardonear, me vas a recompensar, qué maravilloso. Le dice, sí, pero aquí tengo un problema, Señor. Mi problema es que no tengo hijos, no tengo descendencia. ¿Qué vas a hacer con respecto a eso, no? Y esto yo lo veo, hermanos. Hay veces que uno le ha tocado compartir, no sé, Dios pone en el corazón una palabra para compartir con la iglesia, una iglesia en particular, puede ser cualquiera, y se viene y se habla de la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Y uno quisiera que todos reaccionaran, ¿sí? Con emotividad al hablar de la obra de Jesucristo. Miren lo que el Señor ha hecho por nosotros, miren lo glorioso que ha hecho a favor de nosotros, su obra gloriosa, cuán grande fue, cuánto le costó al Señor. Y uno de repente ve las caras de la gente y no hay muy buena reacción, ¿no? Y uno quisiera que todos saltaran del asiento y dijeran, no, gloria a Dios, gracias Señor por esto. ¿Sí? Pero no hay una reacción de esa manera. Ahora, yo soy un convencido de que lo que uno hace con la palabra es sembrar. Tal vez en ese momento no vayan a haber reacciones como uno quisiera, tal vez por el corazón pete que uno tiene todavía, ¿no? Más pentecostal, ¿ya? Eh, a alguien llorando, a alguien levantando sus manos, a alguien postrándose. Pero uno entiende que lo que hace uno con la palabra es sembrar y que la palabra va a ir produciendo y en algún momento sí va a haber una reacción de la gente, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado predicar en diferentes lugares y las caras así como diciendo, sí, qué bueno, ¿no? Sí, yo sé que el Señor murió por mí, pero ¿hay algo más? Me estás hablando de la obra de Jesús. Sí, eso yo lo sé muy bien, lo sé al revés del derecho de chiquitito. De hecho, nací en una iglesia, en una familia cristiana, así que yo lo sé desde chiquitito. Pero ¿hay algo más? Yo quiero que, ¿no habrá algo más profundo que eso? Sí. eh, y ahí es donde uno se pregunta, ¿habrá algo más profundo que eso? No, la respuesta es tajante. No hay nada más profundo que la obra de Jesucristo a favor de nosotros. No hay nada más profundo, nada más inefable que la obra de Jesucristo. Todo lo otro, cualquier otra profundidad, es basura al lado de esa, ¿ya? Eh, por eso el énfasis de delante, ¿no? Melquisedec, era Melquisedec Jesús, no era. El tema es que Melquisedec, sea como sea, sencillamente es parte de la historia del Mesías y que solo el escritor de Hebreo lo usa para mostrar la superioridad de Jesús sobre todo lo que es el sacerdocio levítico, ¿ya? Muy bien. Así que aquí tenemos, hermanos queridos, imagínense Dios hablando a nosotros. Estamos tranquilos y en una visión, ¡pum!, se aparece el Señor y el Señor viene y nos dice, no sé, voy a dar un ejemplo, ¿no? Me voy a poner yo mismo para que no Pablo, ¿cierto? No temas, Pablo, ¿sí? No temas, Pablo. Yo soy tu escudo y tu recompensa, tu galardón será sobremanera grande, ¿ya? O sea, qué más maravilloso que Dios me diga eso. Qué más maravilloso que Dios se esté comprometiendo conmigo. Señor, no merezco que te comprometas conmigo. De hecho, no lo merezco, es una verdad. De hecho, no merezco ser salvo, no voy a estar un día en el cielo y allá voy a saber que no soy merecedor de estar allá en el cielo, porque lo hizo Jesucristo por mí, ¿sí? Eh, de hecho, no soy digno de que tú me animes, de que tú te involucres conmigo, pero te acabas de involucrar conmigo. Si te comprometiste conmigo, te enganchaste conmigo, ahora tu palabra es una garantía para mí, ¿sí? De donde yo me puedo agarrar, porque tú dijiste que serías mi escudo y que tú producirías una gran bendición, un gran galardón para mí. ¿Qué más maravilloso que eso? Gloria a Dios. Ya, pero Pablo dice, qué lindo Señor, qué bueno, pero ¿qué vas a dar? Ahora, vuelvo a decir, no estoy haciendo este comentario para juzgar a Abraham, pero sí es bueno que lo apliquemos, porque la idea es que nuestra madurez en Cristo nos lleve a entender que las cosas más gloriosas que podamos recibir, ¿sí?, aquí en esta tierra, no son las terrenales, ¿sí? Y las más maravillosas siempre tienen que ver con este ser que era inaccesible, de hecho, sigue siéndolo, que sigue habitando en luz inaccesible, ¿sí?
se haya hecho accesible para nosotros. Me asombra el libro de Isaías, hermanos queridos. Isaías 6 se nos muestra al Dios santo, santo, santo. Un ser absolutamente apartado de su creación. Ni los serafines, estos seres celestiales maravillosos, lo pueden mirar y estar delante de su presencia mirándolo a cara descubierta. Después nos saltamos al capítulo 55 y este ser inaccesible, este ser santo, 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 diciendo, vengan, vengan a mi presencia, compren gratuitamente, vengan, yo haré pacto con ustedes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! ¡Qué espectacularmente maravilloso! Y se me quedan cortas las palabras, ya. Y el tema es que esas son las cosas que como hijos de Dios tenemos que aprender a disfrutar por sobre todas las otras, ¿ya? Por sobre todas las otras. Vuelvo a decir, no estoy juzgando a Abraham porque Abraham estaba en una situación complicada, pero sí, nuestras situaciones complicadas y terrenales muchas veces nos llevan a no entender, a no profundizar en el gran acto de Dios al haberse comprometido con nosotros, en este caso con Abraham. Versículo 2, capítulo 15, versículo 2, ya vamos terminando con esto. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ya. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí, hermanos queridos, ya, el Señor le responde a Abraham. Abraham tiene una inquietud. Abraham tiene algo que le inquieta el corazón, que le aprieta el corazón. Y Abraham es sincero con Dios y Dios no reprocha a Abraham. Qué lindo es Dios, hermanos. Qué maravilloso es Dios. ¿Saben? Si yo hubiese sido a Dios, le hubiera dicho, oye, Abraham, no me hagáis de escuchar. No me acabáis ¿No me escuchaste lo que te dije? ¿Sí? Que no temieras, que yo soy tu escudo, que será grande tu galardón. Mira el compromiso que tengo contigo y tú me pregunté qué voy a hacer. No te entiendo. Si yo hubiese sido Dios. Alabado sea el Señor que yo no soy Dios. Y Dios, en cambio, ¿cómo reacciona? Sí, con tanta compasión, con tanta bondad. Y responde la inquietud de Abraham, porque si hay algo maravilloso en Dios, dentro de todas las cosas gloriosas que él y que él, en las que él actúa, es que él responde cuando hay sinceridad en el corazón del hombre. Ya, el Señor no recrimina cuando uno es sincero, aunque esté mal enfocado, pero si es sincero, el Señor es misericordioso y compasivo y le responde a Abraham lo que él pregunta, de acuerdo a su inquietud, ¿no? Y es aquí cuando por primera vez le asegura directamente, así, pero directo, tu hijo te va a heredar. ¿Por qué? Porque Abraham se acordaba de la promesa de Dios. Haré de ti una gran nación. Sí, eso en el capítulo 12. En el capítulo 13 vemos cómo se aumenta, ¿no? Capítulo 13, versículo 16, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, ¿no? Ahí le dice como el polvo de la tierra. Sí, el polvo de la tierra puede ser contado, los granitos del polvo, así también tu descendencia será contada, pero eso jamás ocurriría. Y aquí el Señor le dice, no, va a ser un hijo tuyo, mucho más enfático en la promesa, mucho más directo en la promesa, un hijo tuyo te va a heredar, ¿ya? Y lo saca para afuera y le dice, cuenta las estrellas. Antes había dicho el polvo de la tierra, incontable, ahora las estrellas, incontables. Hermano, porque saben, los seres humanos antiguos que no tenían acceso a los satélites que hoy día tenemos, o a estos famosos telescopios que hoy día tenemos, que vemos la grandeza y sabemos que estamos hablando de trillones de estrellas, o sea, un número que se nos desborda la mente, trillones, 300 trillones de estrellas, o sea, wow. La gente antigua no tenía acceso a eso, pero como los cielos de ellos eran tan, tan puros, que miraban, y creo que más de algunos de nosotros hemos estado, ¿no? Con mi hermano me acuerdo de la cuarta región cuando veníamos bajando de Pedregal en la casa de la hermana Bati. Si en una curva los hermanos apagan las luces, una oscuridad y se veía el cielo tan maravilloso, ¿no? O los que tuvimos alguna oportunidad de estar en Chumisa, en Pachica, en La Onzana, cuando se apagaban las luces,
¡Wow! ¡Qué tremenda cantidad de estrellas! O sea, siempre las estrellas han sido incontables, siempre. Aunque ahora sabemos el número aproximado, ¿no? Y el Señor le dice, así será tu descendencia. ¿Tu descendencia de dónde? De un hijo tuyo, un hijo tuyo. Y han pasado años ya, hermanos, desde que Dios los llamó de Ur de los Caldeos. No sabemos exactamente cuántos, pero han pasado ya varios años. Y Abraham, como un niño, le cree a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia, porque creyó en Dios, le creyó a Dios. Es lo mismo que pasa en nuestro caso. Le hemos creído al Señor y eso ha sido para nuestra justificación. ¿Qué creímos? No creímos que Dios nos daría un hijo, creímos que Dios nos daría a su hijo y que nos dio a su hijo para que por medio de la muerte de su hijo nosotros fuéramos salvados. Y nuestra fe, nuestra confianza total está puesta sobre él, sobre Jesús y la maravillosa obra que hizo en favor de nosotros. Amén, mis queridos hermanos.